Bien, amigas y amigos, continuamos en este su espacio Diálogo Urgente. Hemos tenido varios invitados acá en este set de entrevistas, pero en oportunidades tenemos algunos que son de excepción. Ya tuvimos a principio de la semana a don Roberto Salcedo y hoy tenemos a un símbolo no solo del ejercicio de la municipalidad en el Distrito Nacional, sino también del ejercicio concertador de la política en toda la historia contemporánea en República Dominicana. Alcalde en 2 oportunidades, diputado al Congreso Nacional, ministro de Turismo y hoy presidente del Distrito Nacional en el PRD. Con nosotros, aquel hombre que fue quien inició los proyectos de los elevados en la ciudad de Santo Domingo. Con nosotros, no sé si llamarle dirigente político, compañero o mi tío, porque es hermano de mi papá Polibio Michel. Con nosotros el doctor Rafael Suberví Bonilla, Fello Suberví. Muchísimas gracias, un placer compartir. Bienvenido a Primero, permíteme 30 segundos. ¿Cómo no? Para mandarle un abrazo a Polibio. Pero claro que sí. Mi amigo de compartir tantas veces. Así es, así es. Un sitio predilecto que teníamos, que era la Bahía. La Bahía, don Andrés. Mesa Beltré, yo, ese grupo nos sentábamos ahí. Así mismo. Al mediodía, y ahí hacíamos un tour de caballos, esas cosas. Un abrazo para Polibio, claro, siempre que lo sí. aprecio. Y segundo, otro para Dani. Claro. Y decirle que siempre estaré solidariamente como su amigo. Así es, muy bien. Y mucho más en estos momentos. Gracias, siempre doctor. cuente conmigo. Gracias, doctor, en nombre de él, muchas gracias. Okay, sí. Muy bien, Así muy que bien. muy un placer compartir con ustedes. Para nosotros. Pero te voy a decir algo. Vamos a ver. Te voy a decir algo que tú dijiste. Yo fui 2 veces todo. Y 3 veces presidente del distrito con esta. Esta es la tercera. La tercera vez que soy presidente del distrito. Bueno. del Me partido. quedé corto, ya ven. Y vamos. Y en el PRM fue designado presidente Albitan. Sí, sí, claro. Cuando estaba en el PRM, pero fui presidente. ¿Se ha diputado 2 Fui veces? presidente, sí, diputado 2 veces. Ministro de Turismo 2 veces. 2 veces. Ministro de Interior y Policía. Y 2 veces alcalde. Y 2 veces alcalde. Y entonces presidente del distrito 3 veces. 3 veces. Una por el PRM y 2 por el PRD. Y sobre todo... Porque a mí me sustituyó Narri Ok. cuando yo salí del PRD grande. Y sobre todo, don Fello, en el preámbulo, antes de que Elizabeth haga la primera interrogante, que a usted le tocó vivir en un momento de un contexto del ejercicio político de grandes contradicciones. Y usted, desde la franja revolucionaria, fue de los pocos que tuvo esa visión y esa buena práctica de concertación racional con el doctor Balaguer, que no era algo común en la época. Pero no solamente con Balaguer, con el mismo presidente Leonel Fernández, yo tuve buena relación y buen acercamiento, porque yo soy de los Sí, es políticos correcto. que no salgo a la calle a buscar un enemigo todos los días, sino a buscar amigos. Qué bien. Y a ser solidario y a que sean solidarios conmigo por mi conducta Así es. y por mi forma. Porque yo creo que la política no es enfrentamiento, la política es buscarle solución, especialmente cuando tú tienes una responsabilidad de dirigir un organismo que está al servicio de la gente. Correcto. La gente no te pone en un organismo para que tú pelees ni pleites ni nada, sino para que le resuelva problemas. Entonces no se puede perder el tiempo. Y de eso se trata precisamente. Vamos al tiempo. Ahora, en la semana pasada se celebró pues un aniversario más de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cuáles fueron los actos que hizo el Partido Revolucionario Dominicano y qué usted diría que le hace falta hoy al sistema político de esos ideales de Peña Porque Gómez? una de las fallas que ha tenido el PRD, que se empieza a retomar en la dirección del compañero Miguel Vargas, es olvidar a los méritos de sus dirigentes. Por ejemplo, las hermanas Mirabal tienen un prestigio enorme por su sacrificio político, pero Yolanda Guzmán lo tiene. Ciertamente. Y nosotros, Yolanda Guzmán era una dirigente política humilde de un barrio que fue asesinada, que fue violada en la lucha por la revolución dominicana. Y nadie le ha hecho un homenaje a Yolanda Guzmán. Es cierto. Luis Reyes Acosta, Orlando Martínez, perfecto, pero Luis Reyes Acosta era un periodista del PRD también con mérito, que fue asesinado en su labor periodística por la democracia del país. Entonces el PRD tiene que retomar esas cosas, porque así mismo nos dejamos quitar el Juan Bosch histórico, es el de nosotros, no es el del PLD. El Juan Bosch histórico es el de la Constitución de 63. ¿Quién la dirigió? Casanova Garrido, dirigente del PRD,
el Cedeño, Arévalo Cedeño. Esos eran los líderes del PRD. En esa época Mario Fernández, todos esos grupos eran del PRD. ¿Quién llama a la revolución? ¿Quién va a la emisora de radio y televisión? ¿Quién conspira con los militares? ¿Quién hace todo? Y entonces tuve que escribir el libro dejando fuera a Peña Gómez. Un ente histórico. Entonces nosotros no nos hemos ocupado de que ese Juan Bosch fue el Juan Bosch del PRD. Casi ninguno de esos dirigentes importantes que tiene el PRD estaban en el PRD cuando ese Juan Bosch histórico. Estamos nosotros en ese PRD. Entonces, ¿Y piensa usted en ese sentido escribir algunas memorias al respecto? Sí, que yo tengo 5 o 6 horas de grabación de recordando eventos que mucha gente no, ni en las cuales yo tuve una participación importante, como fue la propuesta de Balaguer para apoyar a Peña Gómez en la segunda vuelta. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo? ¿Y cómo Sí, fue eso? No fue a Leonel. Nosotros planificamos un desayuno en casa de Ricardín Hernández. Andrés Enrique, el doctor Muerto. Yo, Andrés Ayala y Mesa Beltré. La municipalidad. Amigo de tu padre. Claro, el doctor Rodolfo Mesa. Que debe estar oyéndome, porque está ahí vivito claro, y coleando. Claro que sí. Y nosotros tuvimos el desayuno y tuvimos 5 horas discutiendo si Peña Gómez iba. Donde iba a ir parte de la gente del Palacio alrededor de Balaguer para hacer un pacto con Peña Gómez. ¿Y Balaguer estaba decidido a eso? Pero por Dios, yo te estoy hablando, pero eso... ¿Y qué pasó, don Fello? ¿Qué pasó? Discutimos eso. Hubo 3 dirigentes que después se sentaron a reírse con Balaguer, que decían que era antihistórico, que era inmoral. Óyeme, yo recuerdo que hubo una persona que, por respeto, no voy a mencionarlo, una persona de los dirigentes, en esa discusión, en Cambita, los 7, porque éramos los 7, ¿tú te acuerdas cuando los 7? Sí, claro, por supuesto. Discutimos eso para que si Peña Gómez iba, y me acusó a mí, como yo era el vocero en esa reunión, de esa solución. Me dijo que eso era una conducta inmoral mía, llevar a Peña Gómez con el anillo palaciego a un desayuno para pactar. Y yo le dije que lo que más se parece al llegar a un gobierno, un partido que se hace, es como llegar a la gloria, que se va a encontrar en el camino con el infierno. Y el diablo lo va a llamar y lo va a incentivar viendo muchas mujeres bailando y bonitas y todo. Pero que usted le dice, yo vengo ahorita, déjame llegar allí, llega allá arriba, se sienta y después hace lo que él cree que debe hacer. Y que la demostración es de Fidel Castro en esa época. Digo, el día de hoy Fidel Castro no hablaba un cura y Fidel Castro llegó con una cruz. Así es. A Estados Unidos diciendo que creía en Dios. Y después hizo lo que le dio la gana. Pero que la política se hizo para llegar al poder. Don Fello, antes me acusaron y yo le dije, yo no tengo miedo, espérate, yo le dije, no tengo miedo de pactar con quien sea, porque si yo tengo una formación firme, claro, no tengo por qué tener miedo a pactar con quien tú creas que no debo pactar. Antes de salir del marco histórico, don Fello, le voy a hacer una pregunta puntual. ¿Usted cree que el doctor Peña Gómez cometió un error con no recibir ese apoyo de Balaguer? Pero también si tú buscas la foto del día de la biblioteca, de los 2 años, quien anda con Peña Gómez soy yo, y en mi jipeta manejando con Vicente Sánchez Baré. Cuando también esa oferta. Estaba de acuerdo, y Peña Gómez acepta la noche, a las 2 de la mañana nos acostamos en mi casa. O sea, Peña Gómez aceptó los 2 años. Los 2 años. Y en la biblioteca. Le analizamos, cuando salimos después, nos fuimos a mi casa y le preparamos, recuerdo, una botellita de vino, Vicente Sánchez Varela y yo. Y discutimos de que ya él era presidente, porque la gente lo iba a ir, se iba a acercar a él, porque ya con 2 años, que después podía hacer su reelección, porque no estaba prohibido. Y dijo, y fuimos y lo discutimos. ¿Y qué pasó? Y él estuvo de acuerdo. Él estuvo de acuerdo. Oh, pero seguro. ¿Y qué pasó? Y cuando íbamos al desayuno, él como me llamó a las 7 de la mañana y dijo, no voy. Después que habíamos discutido que iba a ir. ¿Pero por qué no? Y el desayuno se frustró. Pero Andrés te lo puede decir, y Mesa dijo que no, y parece que lo convencieron en la noche esas 3 personas.
3 personas que estaban después fueron opuestos, diciendo que funcionarios, era, vicepresidentes y después todo visitaron aquello, más todo para Balaguer y se sentaron con ellos en preso y salían muertos de la risa. Son saboteadores consuetudinarios. Yo no sé. Entonces Peña Gómez, no, a las 7 de la mañana quedamos de que a las 12 de la noche terminó la reunión. Y él dijo, yo voy. Y hizo un análisis de por qué el poder, por qué se hizo y que esto, que para otro. Yo voy mañana, Fello, a las 7 de la mañana estoy en tu casa. Cuando llego bajo, encuentro a Andrés Enrique y Andrés allá esperándome, y Mesa está allá en casa de Ricardín, Mesa del 3. Estoy hablando de personas que tú conoces bien, claro que no que tú sí, vas a estar ahí, que no voy a mentir. Entonces, cuando estamos ahí, suena el teléfono y él me dice, bueno, lo llamo a Peña Gómez, el guardián de mi casa. Y agarra el teléfono, dígame, lo estoy esperando, el doctor dice, no voy, yo no voy. Digo, Peña, pero no voy, y me cerró el teléfono. Wow. Y no pudimos hablar. En la tarde fuimos a una reunión del Acuerdo de Santo Domingo, ahí donde estaba Julito Jacín, por la Plaza Naco. Y nos dijo que no, que ya no insistieran en eso, que él no iba. Bueno, básicamente es lamentable porque el nivel de elección fue bueno para senadores y alcaldes y no para la presidencia. Pero saliendo del contexto histórico, don Fello, hay una circunstancia que ha mantenido varado el tema del proyecto de ley de partidos políticos, que es la contradicción en función de primarias abiertas, primarias cerradas. Se ha hablado mucho de eso, incluso teóricos han dicho que el propio Miguel Vargas fue víctima de un tema de primarias abiertas cuando debió ser el candidato para las elecciones del 2012. El PRD ha fijado su posición con primarias abiertas. ¿Qué opina usted al respecto? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque que ahí no hay un problema realmente de fortalecimiento. Los que se oponen a eso no tienen una posición de fortalecimiento de la democracia ni de los partidos políticos. Ahí hay varias razones que te lo demuestra el proceso pasado. Por ejemplo, O negociación de candidaturas, de DEO, para que den recursos, para que vengan esto, es decir, que tiene cuarto, tiene oportunidades cuando hay ese tipo de cosas así. Y eso está demostrado de que es una cantidad de dirigentes. Y la misma ley que presenta el PRD, el PRM, lo establece en el contenido del escrito de introducción del proyecto que lo firma Milagro Ortiz. Dice que es para salvaguardar los derechos de quienes hacen política activa y que las altas instancias no lo despojen de sus posiciones públicas. Pero Milagros Es el argumento que usa en la introducción. Pero don Fello, ahí Milagros actualmente apoya la primaria cerrada y dice que es que las circunstancias han cambiado. Bueno, por eso que la gente, los políticos no creen en nosotros, porque siempre está cambiando. También los deos que se señalaron en las negociaciones para candidatura en la campaña pasada del PRM, también es porque cambiaron las circunstancias. Las circunstancias, hay que ver qué tipo de circunstancias. Hay circunstancias políticas, hay sociales, hay económicas, hay de todas esas cosas que hacen cambiar a la gente. Pero por Dios, esa es la credibilidad que se pierde ante la ciudadanía cuando un político dice una cosa hoy y mañana cambia otra. Sin embargo, don Fello, mucha gente ha establecido que no sería condenable el espíritu pero de que tú sabes tú sabes cuáles son las razones, por lo que no son democráticas ni políticas. Le pregunto al abogado, Fello Subervía, el abogado, se ha invocado que el artículo 216 de la Constitución permite la realización de cualquier nivel de elección cerrada, abiertas, mixtas. ¿Por qué modificar la Constitución? Tú eres un hombre brillante. Déjame decirte una cosa. Observa bien que todos los que analizan las razones constitucionales no explican por qué. Porque te dicen que el artículo tal dice tal cosa, pero que la sentencia de la Suprema Corte que más clarifica que puede hacerse. ¿Cuál es? Que dice que nadie está impugnando la decisión de la Suprema Corte. Es una ley nueva. Y al final, la colita de la sentencia de la Suprema Corte dice muy claramente que al menos cuando surja una nueva ley, entonces podrá establecerse lo que quiere la ley. Pero no limita a que nadie ha ido a decir, voy a impugnar la sentencia de la sentencia que la Suprema motivó para darle ese tipo de resolución. Entonces, todo eso, yo que están conscientes todos, por Dios, están conscientes de todo. ¿Cuál es el objetivo? Partidito, hay partidos pequeños, y lamentablemente tengo que decirlo, que saben que no van a poder hacer decir que votaron 300,000 cuando le votaron 10 gente.
Es una primaria. ¿Por qué? Porque va a estar controlada por la Junta. Y van a ser simultáneas. Van a ser si fuera simultáneas. así. Entonces, pero además la negociación política, la seriedad del voto, se establece con las primarias, porque nadie va a poder vender su voto. Nadie puede dar a votar 2 veces a un sitio. Y será transparente la situación de los partidos políticos, porque también los recursos del país, que son los que da la Junta, deberían ser evaluados si son justos cuando se dan a un partido, si tiene realmente la militancia que dice tener, Claro. y si tiene todas esas cosas, y son los recursos del Estado que también se van a proteger, del gobierno, del país. Entonces, hay mucha gente que no le interesa eso, pero no le interesa tampoco que le señalen cómo se va a elegir los candidatos que ellos negocian y que a quien ellos le dan los privilegios y a quienes reparten el banquete sin un ejercicio democrático. Don Eso Fello, es así. hay un tema que necesariamente tenemos que tocar. Pero y es antes que- de salir de ahí, Elizabeth, porque él ha dicho algo importante y es respecto a la selección de los candidatos. Dentro de ese contexto de primarias abiertas, 2 cosas. ¿Cómo se seleccionarían los candidatos que la gente quisiera que se seleccionen? Y segundo, ¿usted, como exdiputado 2 veces, cree que la ley pasa en el Congreso Nacional? Primera pregunta. Oye lo que le voy a decir. Lo que tenemos que ver, que es un asunto de intereses de candidatura, que no es un asunto, que no está por encima de esos intereses, la democracia y el fortalecimiento y el ejercicio de la clase política de transparentar los méritos en el ejercicio y los compromisos ideológicos de posiciones serias de candidatos, porque no le dan la oportunidad, entendiendo que sí los partidos tienen derecho a tener una cuota para ciertos niveles de dirigentes, que es normal. Eso preserva el sistema. Es normal, pero también ese mismo derecho que tienen arriba la dirección de un partido para elegir candidatos, también lo tienen quienes se fajan a trabajar todos los días en los callejones. Así Y quienes es. se fajan a trabajar en los barrios y que hacen compromiso con sus comunidades. Y eso no está garantizado. Es decir, es una democracia parcial para quienes tienen la dirección de los partidos políticos, pero no para el que es activista político abajo en la base. Eso es verdad. Esa es la pura realidad, y ahí que se conforma y se perfecciona la democracia del país. ¿Pasa en el Senado? el- ¿Abajo en la Cámara de Diputados? Yo entiendo que sí. ¿Qué va Yo a entiendo pasar? yo entiendo que sí. Yo entiendo que pasará. Yo Sí. entiendo que pasará, y sería un daño para el país que no pasara ese ejercicio de que la gente tenga la oportunidad de primero ese mismo día votar por su partido. Y segundo, si hablamos cada rato que los partidos están desacreditados, que los partidos están, vamos a poner a la gente que ejerza para darle fortaleza Así al no descrédito. Entonces se contradicen, porque esos mismos legisladores que están ahí, que dicen muchas veces eso, que lo he oído yo en los discursos. Habrá que esperar. Entonces tú tienes que fortalecerlo. ¿Cómo lo fortaleces? Transparentando, que sea la gente que elija, que decida quiénes son. Bueno, y pasando a un tema que necesariamente tenemos que preguntarle, resulta que hay una situación ahora que se da, y es que usted es presidente del Distrito Nacional del PRD y Fellito Suberví, su hijo, ha salido electo como presidente del Distrito Nacional del PRM, o sea que en una eventual contienda, esos 2 partidos en el Distrito Nacional van a competir. ¿Cuál sería el escenario? ¿Cómo lo ve usted eso? Tú sabes que a mí, alguien en un programa creo que fue, me dijeron que según se comentaba, yo había ayudado a Fellito para que ganara. Yo le dije, no es así. Pero recuerda también que es un nombre de conducta en el Distrito Nacional. Claro. Y yo no te digo que eso no pueda influenciar. Claro que sí. En que la gente, y No, de y de agradecimiento hecho, y de claro, solidaridad claro que del sí. ejercicio del poder al servicio de las comunidades. Eso como se puede- eso como no a mí puede me da la gana de decir que testimoniar. yo lo hice, Claro. y que está demostrado en mis resultados. Claro. Entonces, eso puede influenciar. Y yo le dije, pues ven acá. Si tú me estás haciendo una pregunta, ¿y qué dice eso? Dice, los PRMistas. Digo, si dicen eso, entonces ellos hicieron un fraude porque no hicieron un padrón, porque votó el PRD. Entonces, así es. y si votó el PRD, ellos engañaron a la comunidad y al pueblo de que no hicieron un padrón. Ya usted ve que están pidiendo la anulación de la convención. Entonces, eso te estoy diciendo. Pero hay demás, eso sí que es igual. Votaron 200,000.
Pero Dios, por ¿No le Dios. preocupa en el 2020 que ambos partidos compitan, padre e hijo, en el Distrito Nacional? No, porque cada partido tiene su Pero propósito y su dirección. Ahora, siempre lo deseado sería que siempre hubiera una fortaleza de unidad de lo que fue el PRD, pero es cosa que se ve. Pero hablando... Siempre porque ya el PRM no es un partido de la dirección, es un partido de un grupo la dirección, y está demostrado en la crisis que hay ahora. Así es. Pero además está demostrado quiénes son. Búscate la mayoría de quiénes son los candidatos a vicepresidente, que ya oí a un dirigente importante de la región oriental hace 2 días, creo que fue en el gobierno, en uno de los programas de la tarde, y decía que se sentaron los 2 líderes de aquella región y se adjudicaron cada uno una cantidad de votos para los vicepresidentes. Don Fello, la dirección misma. Pero hablando en esta fase final, entonces, el tiempo se me hace corto con usted. La sentencia 0218 del Tribunal Superior Electoral anuló la convención del 2017 de delegados del PRD. En tal sentido, tal dispositivo ordena la celebración de una nueva convención. Sin embargo, la prensa de hoy recoge que en la persona de Eduardo Jorge Prats, el PRD recurre ante el Tribunal Constitucional esta sentencia. ¿Cómo deja esto parado el PRD? ¿Va a la convención? ¿Espera el resultado? ¿Qué hay con esto? La dirección tiene el tiempo, porque recuérdate bien que la convención anterior inclusive daba 6 meses más, creo que después. El problema es que el tribunal se adjudicó cosas que no son de su competencia, determinar la vida interna de un partido político. Y ya era una decisión de un tiempo que no se la pidieron, sino que ellos la encontraron ahí porque la envió otro tribunal. Y ellos fallaron en algo que nadie se la pidió. Justicia trapetita. Y seguro. Entonces, además, tú no puedes, una sentencia de que ya tenía la cosa definitivamente juzgada, que fue citado, que se hizo una audiencia pública, que hizo todo. Pero hubo un cambio de posición. Hubo un cambio de posición porque aparentó que se iba a hacer una convención y que se iba a respetar esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, todavía yo creo que otras le habían dado ganancia de causa. Tú me obligas con esa pregunta, algo que yo no quiero decir públicamente. Yo creo que hubo una falla también jurídica de nosotros. Hubo una falla jurídica. Yo recuerdo que yo fui un abogado en ejercicio. Claro, por eso le fue yo el abogado. Claro. Sí, y lo grande es que yo lo advertí en la reunión. Yo lo advertí en la reunión. Porque tú no puedes ir a pedir una prescripción solamente, sino hacer también una medida subsidiaria. Claro. Una primera medida subsidiaria, la segunda. ¿Y cuál es la subsidiada? Un petitorio. Ordenar que pidiera los requisitos que nosotros cumplimos. Que está todo, están las actas, están todas, hasta fotografías de las elecciones que se hicieron de los delegados de los distritos. Entonces la convención está suspendida toda vez hasta que se evacúe el resultado por parte del Tribunal Constitucional. Bueno, pues seguro, porque eso no es definitivo, porque los recursos están abiertos. Y no solamente eso que están abiertos, sino que tú no puedes obligar a la parte disciplinaria a intervenir, porque eso es una facultad absoluta de todos los partidos políticos. Claro. Porque si no, todo el mundo va a hacer lo que da la gana y coge para el tribunal. Para el tribunal, la dirigencia sería allá, en el tribunal. Seguro, eso no puede ser. Don Fello, se nos terminó el tiempo, pero queremos que vuelva a Diálogo Urgente porque gusto. hay muchos temas. Pero finalmente, ¿veremos a Fello Subervía en el 2020 asumir alguna candidatura? No. Yo quiero ayudar a las nuevas generaciones, así como Cali, todos los muchachos. No. Yo lo que quiero ayudar es que el partido se fortalezca. Y ese es mi final de mi carrera política. Ayudar a que nuevos líderes, como ha sido mi costumbre en el PRD. Así es. Porque toda esa generación que tuve de líderes del PRM, del PRD, vinieron a través mío. Por ejemplo, en el PRM, Yanilda, son productos, y un grupo de dirigentes de esos que están ahí, de cuando yo formé el Compromiso Nacional. Y así fue en el PRD. Altagracita, Luis García, Navarro, Juan Carlos. Guerra, compañero. Juan Carlos. Todos esos líderes jóvenes. Carlos Olivares. Fueron promovidos por mí. Salí el país entero. Cuando gané 13 vicepresidentes y 16 subsecretarios en una convención.
y todos eran jóvenes. Si una cosa, don Fello, me queda clara Todos que eran justifica el tema de las primarias abiertas, es que yo sé que si en el año 98-99 se habría realizado un proceso de primarias internas abiertas en el PRD, usted habría sido candidato presidencial y habría sido un gran presidente. Con esto le agradecemos su comparecencia esta mañana en Diálogo Urgente, comprometiéndola que tiene que Yo volver. le doy gracias a Dios porque mira, estoy vivo. Así mismo es. Gracias por haber venido. Mucho gusto. Amigas, amigos, hemos placer, tenido al un placer. presidente del PRD en el Distrito Nacional, don Fello Suberví Bonilla, gran Gracias, hermano, gran gracias a amigo ustedes. y gran político a admirar. Continuamos.